Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a la primera sesión de la tarde y en concreto vamos a hacer una mesa redonda con el título de la formación profesional para el empleo entre la digitalización y el género. Van a abordarse dos cuestiones. Por un lado, la brecha digital de género y se va a abordar de una perspectiva comparada en España y en Brasil. Y por otro lado, también la formación profesional ante el teletrabajo. Para ello contamos con tres ponentes de gran altura. En primer lugar, le vamos a dar la palabra al profesor Rafael Merino Pareja, que es profesor agregado de Sociología en la Universitat Autónoma de Barcelona y un auténtico experto en cuestiones de formación profesional. He estado investigando un poco su currículum y efectivamente es experto en estas cuestiones, transición, escuela-trabajo, política educativa, etcétera, etcétera, con lo cual va a ser una intervención seguro muy interesante. Cuando quieras. Muchas gracias por la presentación. Bien, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias también a Óscar por la invitación de estar aquí con vosotros. La verdad es que llegué esta mañana y pude participar, escuchar un par de las mesas. Y al principio me sentía un poco intruso, ¿no? ¿Qué hace un sociólogo como yo en una tribu, dijéramos, de gente del derecho al trabajo, ¿no? Pero me interesa muchísimo. La verdad es que, bueno, yo soy un firme partidario de la interdisciplinariedad, esas cosas que se dicen pero no se hacen, ¿no? Y con lo cual, pues es un placer estar aquí, escuchar, explicar un poco esa expertise mía que me gustaría compartir y compartir también a partir de la crítica, del comentario, de la discusión, que un poco es, aunque parezca mentira, para eso sirven los congresos, ¿no? Para poder discutir, no solo para ver, dijéramos, esa hoguera de vanidades, ¿no? Que a veces son. En segundo lugar, para la presentación, voy a hacer dos pequeñas disculpas o apreciaciones, dos previas. Cuando Óscar me pidió la presentación, yo entendí que la presentación era brecha digital y de género. Esa preposición a mí me puso, tengo que hablar de dos cosas distintas. En primer lugar, la brecha digital, en segundo lugar, la brecha de género y después qué intersección. Y luego ayer, tengo que confesar que la preparé ayer, la ponencia, mire, no, es brecha digital y género, como si yo solo fuera la intersección, ¿no? Entonces me van a permitir que voy a presentar lo que yo tenía preparado, que era, vamos a ver qué se entiende o qué entiendo yo, o cuál es la polémica sobre eso, lo de la brecha digital. Alguna cosa sobre brecha de género, que no es exactamente mi tema, yo tomo ese tema justamente por la vía de la formación profesional, y es un poco mi segunda previa o mi segunda limitación, por decirlo así, que cuando yo estudio la formación profesional, normalmente lo que más he estudiado es la formación profesional del sistema educativo. No es la formación para el empleo, como si la formación que se hace en el sistema educativo no fuera para el empleo, que eso es otra cosa, una discusión que también, digamos, es como muy abierta. En fin, bueno, yo lo que voy a presentar son partes de resultados de dos investigaciones que estoy en ello, una la tengo acabada, la otra estoy cerrando, que es un estudio, de hecho es un observatorio sobre la evolución de las competencias digitales en general y en distintos sectores económicos en particular, que algún ejemplo daré. Y otro estudio que se publica de aquí a una semana sobre la evolución de la formación profesional en España en los últimos 20 años y las perspectivas de futuro de la formación profesional. Bien, poco, pues eso, la verdad es que me ha venido muy bien hacer estos estudios para compartir con vosotros, con ustedes, algunos de estos resultados y para pensar, ¿vale? Y bueno, a ver si los 15 minutos de gloria me dan para explicar todo lo que quise explicar. Bueno, he organizado en mi presentación estos 5 puntos. Primero hablar, cuando hablamos de digitalización y empleo, ¿de qué estamos hablando? A mí me gusta hablar un poco del mito y la realidad, toda esa discusión alrededor del impacto de la digitalización en el mundo del empleo, etcétera. ¿Qué entendemos por competencias digitales? ¿O qué entiendo yo? ¿O cómo las estamos trabajando? Para hablar de brecha digital, para medir esa brecha digital. Esta mañana escuchaba una cierta resistencia a hablar de estadísticas y demás, pero claro, en sociología empírica es fundamental poder medir. Si queremos medir la brecha digital y si cambia esa evolución, si va menos o más, algún tipo de instrumento de medida deberíamos tener, ¿no? Y si queremos comparar
hombres y mujeres, por poner género binario, que es lo que yo voy a explicar, no voy a ir más allá del género binario, dijéramos, ¿no? Habrá que tener estadísticas, datos sobre qué tipo de competencias, qué tipo de empleos difieren para hombres y para mujeres. Me voy a detener un poquito en la brecha de género en la formación profesional, que es una cosa muy conocida, pero voy a intentar comentar una serie de aspectos quizás no tan conocidos de esa brecha de género en la formación profesional. Y finalmente, como el título de la tabla, de la mesa, perdón, y del congreso son los retos formativos, me voy a permitir lanzar los que a mi entender serían los retos formativos, ¿no?, de esta formación para el empleo. Venga, digitalización y empleo. El mito y la realidad. Yo creo que el auditorio estaréis acostumbrados a este tipo de impactos, ¿no?, este tipo de titulares, ¿no? Se van a digitalizar, se van a perder millones de empleos, ¿eh? El último informe creo que es Goldman Sachs, no veo bien de aquí, 300 millones en todo el mundo. En España, 1.600.000 trabajos se van a robotizar, se van a perder, ese tipo de mensajes que van con muchos estudios, ¿no?, que tienen unas ciertas metodologías, no puedo entrar en concreto, dan ese panorama ciertamente apocalíptico, dijéramos, ¿no? Que, en fin, tampoco no es nuevo, ¿eh? Esto ya Keynes en los años 20 ya hablaba del paro tecnológico, para no irme al ludismo del siglo XIX, en fin, no es un congreso de historia, ¿no? Pero es un tema recurrente y ahora con la inteligencia artificial pues es el último paradigma, ¿no?, de, en fin, de eso, de disminución, desaparición de un montón de empleos, de ese modelo disruptivo, etc. Cuando vamos a aspectos más concretos, por ejemplo, el CDFOP hizo una encuesta el año pasado, una Skills Survey, que preguntó a una muestra a nivel todo europeo, ¿no?, cuánta gente se sentía amenazada por los cambios en la tecnología, ¿no?, y salía, es que no lo veo bien, estoy medio miope, un 9%. No, es igual, no te preocupes. Tampoco los números son orientativos, ¿no? Un 9% se sentía realmente amenazado y un 34% no se sentía para nada amenazado. Cuando les preguntan por los cambios reales, ese 34% pasa al 65%, que no ha cambiado casi nada en el último año, a pesar de innovaciones tecnológicas. Y la amenaza se reduce del 9 al 4%, la amenaza total de desplazamiento o de automatización. Es decir, que ahí estamos en una especie como de disonancia cognitiva, ¿no?, entre lo que parece ser que va a suceder y después lo que está pasando en los sectores de trabajo. Si bien es cierto que aquí uno de los informes por lo menos apunta que esa pérdida de empleo se va a poder compensar en la creación de empleos en otros sectores, ¿no? Por lo menos hay un cierto equilibrio. En la literatura sociológica, pero no solo sociológica, del impacto, hay como dos corrientes o dos maneras de entender ese impacto. La primera es la sustitución. ¿Qué tareas, no qué tareas, qué empleos, qué categorías se van a sustituir total o parcialmente por efectos de la automatización y de la digitalización? Y la otra visión, que sea un poco la que me gusta, la que yo le hago el enfoque, es la de modificación de tareas. Es una obviedad que algunas se van a modificar poco o mucho por efecto de la digitalización, pero no necesariamente va a desaparecer como ese impacto en el empleo. Entonces, algunos ejemplos en este observatorio que os decía que hemos montado con una fundación, la Fundación IMAN, que es una fundación corporativa, hemos estudiado distintos sectores económicos. Hace 2 años, pero el año pasado estudiamos la automoción y la logística y ahora estamos estudiando la hostelería. Entonces he sacado ejemplos de estos 3 sectores que tengo, dijéramos, información reciente. Automoción, que es el nuevo más de la innovación. Las grandes compañías, las grandes marcas están en la punta de la industria 4.0. Pero ahí fuimos a las pymes y entrevistamos a unas cuantas pymes. Y, por ejemplo, aquí es un ejemplo de una pyme del campo de la estampación. Sí, tenemos planchas manuales de 100 a 600 toneladas, tenemos operarios de producción. Sustituir todo esto, cambiar una prensa, tiene un coste muy elevado. Es decir, que hay todavía unos frenos muy consistentes. En el caso de automoción, me acuerdo que hicimos un grupo de discusión y vino una de las responsables de formación de SEAT, de la Escuela de Formación Profesional vinculada a SEAT, ¿no? Y cuando explicamos estas cosas nos dijo, estos son mundos paralelos.
me acuerdo que utilizó esta expresión. O sea, hay como dos velocidades, ¿no? Las grandes empresas, innovadoras, etcétera, y después un mundo de pymes, incluso en la automoción, todavía con procesos como muy manuales, ¿no? Y, en fin, están más preocupados por el tema del coche eléctrico que no por la digitalización estricto sensu. El segundo ejemplo que os traigo es el de la logística, también un sector que se supone que está en la punta de lanza, almacenes totalmente automatizados, todo por robots, etcétera, ¿no? Bueno, me voy a Randstad, la oferta de empleo de Randstad, que es un portal de empleo. Estos son datos que saqué ayer de Google, ¿no? Y tenemos que las categorías más demandadas, esto es para España, mozo de almacén y carretillero. Y que Supply Chain Analyst y Data Scientist, ¿no? Pues eso, hay pocas demandas de empleo. ¿Qué quiere decir? Otra vez, ¿no? Un poco es ese el discurso, ¿no? Y después, pues te das cuenta de que por una serie de motivos que sería prolijo comentar aquí, no quiere decir que vayan a desaparecer, seguramente van a modificarse algunas de las tareas y también entramos con entrevistas, ¿no? No es lo mismo manejar un almacén de forma manual, ¿no? Que con un toro, con un fémur, con una carretilla elevadora, la gestión de stocks también cambia mucho, etcétera, ¿no? Pero no va a desaparecer, por lo menos en el corto y yo diría que en el medio plazo, no van a desaparecer estas figuras, digamos, de poca cualificación. Y el último ejemplo que os traigo es el que estoy estudiando justamente ahora. Estoy justamente en el tren, estaba sacando el informe que tengo que presentar pasado mañana sobre la hostelería. Hostelería, no turismo, hoteles, alojamientos. Y justamente es uno de los sectores con menos digitalización. Y aquí hay un tema muy importante. El otro hizo una entrevista a las Kellys. Supongo que es esta agrupación de camareras de piso, las que limpian, ¿no? Y uno de los temas es, también en clave de género, por eso traje este ejemplo, cómo se utilizan esos dispositivos. En el tema de limpieza de pisos, la digitalización es fundamentalmente la comunicación, el uso de dispositivos de comunicación. Entonces, eso está generando unas controversias, unas tensiones impresionantes. Lo que a priori parecería que es una introducción para mejorar la eficiencia, para mejorar los canales de comunicación, evitar ruidos en la comunicación oral o por el pasillo, por el walkie, etcétera, ¿no? Ahora todo va con las tablets, con esos software, ¿no? Eso es visto por muchas camareras como un elemento de control, de presión, de aumentar el estrés, de cambiar rutinas, etcétera, ¿no? Con lo cual, cuando a veces se habla de digitalización, se pone mucho el énfasis en la sustitución de tareas, pero no en otros aspectos. También se habla mucho de seguridad, ciberseguridad, etcétera, ¿no? Pero en esos aspectos de cómo se modifican las relaciones laborales, ¿no? Y también las tareas, ¿no? Y en ese sentido había como una especie incluso de rabia contra las gobernantas, ¿no? Que se veían como las que te controlan, ¿no? Las enviadas de la empresa para controlar el tema de la limpieza de habitaciones, etcétera, ¿vale? Pero es que además, estos son datos de dos encuestas, la ETFIL del 2019, es la última que se publicó. Esto, bueno, no entraré en detalles, para distintos colectivos que salen del sistema educativo sin el título universitario, pero universitario. Resulta que según las personas que acaban una formación, sea profesional o sea de bachillerato, el hecho de tener conocimientos de informática no es el factor que atribuye más peso a la hora de encontrar un empleo. Es decir, están las competencias personales, habilidades prácticas, en fin, y las competencias son importantes, no es que no sean importantes, ¿no? Pero a veces perdemos un poco el foco, ¿no? Pensando solo en competencias digitales y olvidamos que eso, sin otro tipo de competencias, pues no va a tener esa efectividad. Y esto en los licenciados universitarios, graduados, estos son datos solo para Cataluña, también sigue este patrón. Se les pregunta a los que no tienen empleo y tienen un título universitario, ¿no? ¿Qué factores atribuyen a esa falta de encontrar un empleo? Y los conocimientos informáticos están en último lugar. Es interesante ver que el primer factor es que no les gusta. También da para pensar cuáles son los criterios, ¿no? las preferencias a la hora de encontrar un empleo, en este caso para una muestra de estudiantes de grados universitarios. Voy fatal de tiempo, ¿verdad? Bueno.
Vamos a la brecha digital. La brecha digital, hemos hecho un informe específico sobre competencias digitales utilizando una encuesta del INE que es TIC Hogares, que se hace anualmente, también nos permite hacer una evolución, y ahí se pregunta sobre 3 tipos de habilidades, competencias que las llaman así, de información, de comunicación y de resolución de problemas. A partir de ahí hemos sacado un pequeño indicador de competencias digitales, ¿no? ¿Y qué tenemos? Que las diferencias por sexo son mínimas. Ese 0,03, ese indicador es, para los que entienden un poco de estadística, es la V de Kramer. Es un indicador de asociación entre 2 variables cualitativas, ¿sí? Cuanto más se acerca a uno, más correlación tiene. Cuanto más se acerca a 0, la relación es nula. Es un poco la lectura. Entonces, lo que nos dimos cuenta, este es el segundo informe, hicimos uno hace ya 2 años, es que en términos de competencias digitales no hay diferencias significativas entre hombres y mujeres, ¿sí? ¿Dónde están las diferencias? Sobre todo en la competencia de resolución de problemas. En la edad, tampoco no es ningún descubrimiento, es decir, la gente con más edad tiene menos competencias digitales. El nivel educativo tampoco no es ningún descubrimiento, es decir, a menor nivel educativo, menos competencias o capacidades digitales. La situación laboral, esto es en relación a los ocupados y los inactivos, y la ocupación principal, si es manual o si no es manual. Es decir, que la brecha digital o las brechas digitales se sitúan. Nosotros los 2 parámetros que le hemos dado más importancia es la edad y el nivel educativo. Bien, esto es la brecha perdonad por los números son muy pequeñitos y no se ven casi nada. Esto es la brecha de género en la formación profesional reglada, la FP básica, el grado medio y el grado superior. Esta tabla lo que muestra es una cosa ya muy conocida, ¿no? Las chicas están en estética, en sanidad, servicios a la comunidad, etcétera, y los chicos en mecánica, electricidad, la cosa más industrial, técnica, etcétera. Son cosas ya. Además, hay una evolutiva en los últimos 20 años. Si ponemos un poco la lupa, ¿qué tenemos? Que en 20 años prácticamente no ha variado el porcentaje de chicas en la formación profesional. Pequeñas variaciones. Pero una cosa que a mi entender es muy, muy interesante es que a medida que aumenta el nivel de formación, aumenta el porcentaje de chicas en la formación profesional. O sea, en la básica es del 30 y pico % y en el grado superior se acerca al 50, 48, 50%. Mitad y mitad. ¿Vale? Para mí esto es un dato importante. Ahí. Tenemos algunos cambios interesantes. Por ejemplo, la familia de comercio y marketing ha habido una cierta igualación. Se partía de una familia muy feminizada y en 20 años se ha reequilibrado. La familia de edificación y obra civil me parece un ejemplo muy interesante porque a medida que, insisto, a medida que aumenta el nivel de formación, aumenta el porcentaje de chicas presentes en esa familia profesional, que es una familia como muy masculinizada, el tema de la construcción. En otro estudio lo hice, puse una 4ª columna para ver lo que pasa en arquitectura técnica o en arquitectura, todavía es mayor la presencia de chicas en el grado universitario. Me parece como interesante para pensar. Otro ejemplo que pongo, aquí lo pongo en rojo porque aparentemente se consigue una cierta paridad en la familia de química. Lo que pasa que, poniendo la lupa, es un estudio que hice ya hace unos cuantos años, resulta que en la familia de química hay 2 tipos de ciclos. Uno de planta y otro de laboratorio. Adivina, adivinanza. ¿Dónde están las chicas? ¿Dónde están los chicos? ¿Dónde están las chicas? En planta no, en laboratorio. ¿Sí? O sea que a veces, ¿no?, las apariencias engañan. Entonces hay que ir un poco, ¿no?, más allá para ver cuáles son las dinámicas. ¿Sí? Y aquí donde está la brecha de género, en la familia informática, pues, que también no es nada nuevo, el famoso STEM, etcétera, ¿no? Lo que, en todo caso, lo que ha habido un retroceso, que aún es peor. En el 2001 un 27% eran chicas y 20 años más tarde bajó al 13%.
de chicas en la familia de informática. Aquí está un poco el hueso duro, dijéramos, de esa brecha de género en relación a lo digital y en relación a la formación profesional. Pero si avanzamos, estos son datos del Ministerio, que tiene una estadística de seguimiento educativo, sobre el rendimiento entendido como la tasa de titulación. Es decir, cuántos de los jóvenes que empiezan un ciclo, esto es grado medio, también es parecido al grado superior, cuántos jóvenes que se matriculan en un grado medio acaban, obtienen el título, que es el contraverso del abandono, ¿no? o de la no titulación. ¿Qué tenemos aquí? Que las chicas, que son estos redonditos, en la media aprueban más, tienen mejor rendimiento, ¿no? Pues también se sabe en muchos niveles educativos. Pero justamente en las familias menos feminizadas, aquellas chicas que se atreven, y porque es así, que se atreven, son las que abandonan más. Yo creo que aquí está una de las cosas que se sabe poco, o sea, se anima a muchas chicas a que entren en estos ámbitos y igual no se les dice que, cuidado, que aquí hay un tema que después retomaré enseguida en los retos, ¿no? Que me parece súper importante. Es decir, una vez estén dentro, ¿cómo las cuidamos? Para que no se nos vayan. O que nos vayan más, que no, por ejemplo, en la sanidad, que tienen prácticamente muchísimas ventajas en términos relativos. Para acabar, creo que sí, ¿no? Son 20 minutos o ya me pasé. Justo. Venga, pues en plan metralleta. ¿Cuáles son, a mi entender, los retos formativos? Y en todo caso me gustaría que eso, pues, podamos discutir o platicar sobre estos retos. Primero, reto. Las competencias digitales básicas están aquí para quedarse. Ya hace años se hablaba de alfabetización digital. Yo creo que no es tanto en uso, pero yo reivindico que se utilice como competencias transversales. Ya lo digital ya no es digital, no digital, ya es transversal, dijéramos, ¿no? Ahora bien, no hay que descuidar las competencias no digitales, no pensar que todo con lo digital lo vamos a cubrir todo, y también pensar que lo digital no es solo la parte técnica, sino también la parte cultural o actitudinal. Es curioso porque en los grupos de discusión que estoy haciendo con empresarios, con sindicalistas, etcétera, hay una palabra que se repite: hay que cambiar la cultura. O sea, a veces no es una cuestión tanto de técnica, de utilizar dispositivos, sino como cambiar el chip, y nunca mejor dicho, ¿no? El segundo reto de evaluar es analizar con rigor las necesidades formativas de las personas y de las empresas. Esto me pasa, por ejemplo, en un hotel me explicaban, sí, aquí nos venden muchas soluciones tecnológicas. Por ejemplo, nos venden unos sensores para que sepamos, para que tengamos datos de dónde están todos los clientes a cada momento, si están en el patio, en la piscina, en el hall. Pero ¿esto para qué lo queremos? ¿Qué utilidad tiene? Y voy a tener que formar a mis empleados para después, ¿qué? ¿No? Yo creo que es una cuestión fundamental, cómo evaluar las necesidades de las empresas y de las personas. Bueno, la tecnología como motivación. En otro estudio que estoy implicado con gente, por cierto, aquí de Valencia, de pedagogía, estamos estudiando escuelas de segunda oportunidad, que son dispositivos para jóvenes que no tienen el graduado en la ESO. El año pasado visité una escuela en Málaga. Imaginaos su perfil, chavales, la mayoría chicos, también tema de género, que acabaron del instituto hasta aquí y que van a hacer un curso con impresoras 3D. Y aquello me quedó como sorprendido, ¿no? Y entonces el educador, que era un chaval muy espabilado, dice: no, si no van a trabajar de eso. Es iluso pensar que van a trabajar, pero les motiva, les capacita, los empodera. Es un verbo horroroso, no me gusta, pero se utiliza mucho en el campo de la pedagogía cada vez más. Pero bueno, yo creo que es una cosa interesante, pero sin perder de vista que es un medio, no un fin en sí mismo. De hecho, la mayoría de chicos que están en esta formación no se van a trabajar, continúan su formación en el grado medio. Y ese es el enganche para que vuelvan a estudiar, no para, por lo que decía antes, ¿cuáles son las necesidades de las personas? Quizás no es ir al mercado de trabajo, quizás es reencontrarse con lo educativo. La intersección entre género y nivel de estudios y edad. Solo el género, ya sé que está muy de moda el estudio del género, la interseccionalidad, pero es que es así, digamos, ¿no? Y cómo juegan la formación inicial y la continua. La orientación con perspectiva de género, fundamental. Lo que decía antes, ¿no? Sí, venga, que las chicas vayan a donde hay muchos chicos, pero ¿y después qué?
¿Cómo se acompaña? Aquí yo hace unos años hice un estudio específico sobre chicas, ¿no? Que se atrevían, insisto, se atrevían y eran una especie como de heroínas. Y me decía una profesora de instituto en las jornadas de puertas abiertas, ¿no? La pregunta siempre es la misma. Una chica que se interesaba por la química, por la automoción. La pregunta era, ¿estaré sola? El tema, ¿cómo se acompaña ese cambio? ¿No? ¿Cómo se ajustan esas expectativas? Que no es sencillo, no para nada sencillo. ¿Vale? Y para mí el último y más importante reto y más difícil, ¿cómo construimos desde la formación a la inserción laboral? Porque no nos engañemos, si la formación profesional tiene una fuerte segmentación por género, es porque el mercado de trabajo tiene esa fuerte segmentación. Entonces, claro, cuando las chicas y los chicos tienen que decidir, pues hay muchas más oportunidades para las chicas si estudian de enfermera que de mecánicas. Entonces, claro, ¿cómo desde la formación se puede contribuir a eso? No lo sé, no tengo mi recetario, no me dedico a la formación directa, ¿no? Pero a veces, como contraparte, y ahí me callo, ponemos, esa es mi opinión, ponemos demasiadas expectativas en la formación para el cambio social. Y eso puede generar frustración y abandono. Y ahí lo dejo. Muchas gracias por vuestra atención. Essas duas aqui, que acho que fica mais fácil. Oscar, ¿é possível apagar essas duas luzes como estavam? Ah, bueno. Yo creo que va a ser más. Perdón. Te presentas tú misma. Estoy ansiosa para hablar, tengo poco tiempo. Empezar. Bueno, muchísimas gracias al profesor Merino, ha sido una intervención interesantísima. Yo me he quedado con ganas de un poquito más, de alguna estadística más, de hecho. Y ahora vamos a darle la palabra a la profesora Fabiola Márquez, que es abogada y profesora de Derecho del Trabajo de la Seguridad Social de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. Más hay que agradecerle especialmente que haya venido desde Brasil para estar con nosotros en el día de hoy. Y ella va a continuar con el tema de la brecha digital y el género, pero en Brasil en concreto. Gracias, buenas tardes a todas y todos. Es un placer muy grande estar acá. Entonces, inicialmente, gracias por el convite a Oscar, que me ha llamado. Estoy realmente muy feliz por estar con todos vosotros y, bueno, parabenizarlo porque ha sido todo el día estupendo. Estoy aprendiendo mucho, estoy oyendo personas muy inteligentes hablando todo el tiempo. Para mí ha sido realmente muy bueno. Bueno, estoy muy feliz por encontrar Talita, que hacía mucho que no había, Fernando Fita, mi amiga hermana brasileña Teresa Narras. Bueno, estoy realmente muy feliz de estar acá. Bueno, y finalmente me gustaría de pedir disculpas por mi castellano, porque de verdad yo nunca estudié español, nunca. Pero como vivo en Brasil y todos mis vecinos hablan el idioma español, nosotros brasileños creemos que hablamos. No hablamos verdaderamente español, hablamos portuñol, pero voy a intentar hacer lo que puedo. Cuando Oscar me pidió para hablar sobre este tema, me quedé muy tensa porque cuando empecé a estudiar sobre el asunto, sobre el tema, los problemas de España son muy distintos de los problemas de Brasil, porque Brasil es un país de extensión continental, es muy grande.
Y cuando hablamos de verdad a respecto de la exclusión digital en Brasil, es imposible disociar de la exclusión social. La exclusión social y la exclusión digital son mutuamente causa y consecuencia. Cuanto más se profundizan la exclusión, cuanto más se profundiza la exclusión digital, más exclusión, más tenemos el aumento de la exclusión social. A principios de este mes, el IBGE, que es el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, publicó una investigación según la cual casi 90% de los hogares en Brasil tenían acceso a la Internet, es decir, que alrededor de 162 millones de personas mayores de 10 años utilizaron Internet en 2022. La encuesta TIC Hogares, que es la misma, pero de Brasil, del Comité Gestor de Internet en Brasil, mostró que aunque la gran mayoría de los hogares tienen algún acceso a Internet, a las zonas urbanas, este dado no necesariamente representa una conexión adecuada, porque casi 30% de los hogares no tienen conexión a banda ancha, tecnología fundamental para permitir velocidades más adecuadas. En los hogares que no tienen acceso a Internet, esto se da por el costo de la conexión y por la falta de habilidad frente a las nuevas tecnologías. El teléfono celular sigue siendo el dispositivo más utilizado por los internautas brasileños para acceder a la red, cerca de 99%, es mucho. Las personas que acceden a la Internet vía ordenador, fueron cerca de 35,5% según el IBGE. Los resultados de la encuesta Hogares TIC 2022 también mostraron marcadas desigualdades en el acceso a la red a través del ordenador según la clase y los ingresos familiares. Claro, el ordenador es más utilizado por las personas pertenecientes a las clases A y con ingresos mayores a 10 salarios mínimos. Y menos utilizado por los usuarios de las clases D y E y personas con ingresos familiares de hasta un salario mínimo. A título de curiosidad, el salario mínimo en Brasil es cerca de 250 a 300 euros por mes, para dar cuenta de todo. ¿Y quiénes son los usuarios de la Internet? Ótimo también, ¿eh? ¿Y quiénes son los usuarios de la Internet? El cuadro muestra que los usuarios están en su gran mayoría en la zona urbana de las ciudades. Tienen educación superior. Tienen entre 15 y 34 años y pertenecen a las clases A y B. La investigación también señala lo que motivó el uso de la Internet. Y entre la población de 10 años o más, el propósito más citado era chatear, cerca de 94%. En cuanto a las habilidades digitales, es decir, las actividades realizadas por los usuarios de Internet, y ahí hablamos lo mismo, aquellos con mayor nivel educativo y de clases socioeconómicas más altas son los que declaran haber utilizado en mayor medida todas las habilidades. La desigualdad de género y el desempeño de estas habilidades es clara, ya que los internautas masculinos declaran realizar la mayoría de las actividades en comparación a las internautas femeninas. Según la investigación, los ítems con mayores diferencias por género fueron la instalación de programas o aplicaciones, 42 para hombres y 32% para mujeres, y de nuevos equipos,
y de nuevos equipos, 25% para hombres y 15% para mujeres. La brecha digital se presenta como un problema de falta de inclinación de las mujeres y las niñas hacia la tecnología, pero no es así. La exclusión de las mujeres y las niñas de las tecnologías se perpetúa a través de la violencia y la discriminación y está reduciendo el futuro y profundizando la diferencia y la desigualdad de género y las desigualdades económicas y sociales. Con la creciente adopción de las TIC, de las tecnologías de información, en diversas actividades profesionales, esta diferencia de habilidades resulta en oportunidades desiguales entre hombres y mujeres. Por lo tanto, podemos concluir que la población brasileña conectada enfrenta desafíos de todo tipo, especialmente en los sectores más vulnerables de la sociedad. En los indicadores de estas actividades realizadas en Internet, los resultados mostraron diferencias significativas entre clases altas y bajas, entre residentes de áreas urbanas y residentes de áreas rurales, entre hombres y mujeres, entre blancos, negros y mestizos. Es muy interesante que las mujeres en Brasil son la mayoría de las teletrabajadoras, pero los teletrabajadores en su gran mayoría son de la clase alta. Esta es la grande distinción. Los resultados también sugieren la necesidad de promover el desarrollo de las habilidades digitales para el conjunto de toda población, reduciendo, claro, las desigualdades entre los diferentes sectores sociodemográficos. Considerando la serie histórica de investigación referentes al dispositivo de conexión y acceso, resaltan el papel de los teléfonos celulares y la red móvil en los avances en el acceso universal. En Brasil tenemos 36 millones de personas que no utilizan Internet. Aunque es posible que una parte no tenga interés en utilizarla, las barreras para su uso son la falta de habilidades y el precio de la conexión, como ha dicho. La persistencia de las barreras de la conectividad se produce en un escenario en que la Internet y las tecnologías digitales crecen en importancia en diferentes contextos de la vida cotidiana. La exclusión digital restringe el acceso de las personas a oportunidades, servicios, recursos y cada vez más a derechos. En este sentido, la promoción de una conectividad significativa en sus más diversas dimensiones es inseparable de la lucha contra la exclusión social y ejercicio pleno de la ciudadanía. Bueno, para no cansarlos con tantos números, resolví hablar un poquito de la legislación laboral en Brasil. En 2017, la reforma laboral que tuvimos en Brasil, que es muy similar de la reforma laboral que vosotros tuvieron acá en 2012, la primera de las últimas, normas específicas, fueron creadas normas específicas para el trabajo. La legislación brasileña definió el teletrabajo como la prestación de servicios fuera de las instalaciones del empleador, predominantemente o no, con el uso de las tecnologías de información y comunicación. Hasta aquí, nada de nuevo. Pero la ley diferenció el teletrabajo del trabajo realizado externamente, así como el trabajo realizado por operadores de telemercado o call center que tienen una regulación propia. Aclaró que la exigencia de la presencia del empleado en la empresa por el empleador, aunque habitual, no descalifica el teletrabajo.
En principio, la ley, cuando ha sido creada, no garantía a los teletrabajadores las horas complementarias, las horas extras, no controlaba las horas de trabajo. Pero un cambio ocurrido en 2022 estableció que los teletrabajadores contratados para prestar servicios por jornada tendrán sí las horas complementares, mientras que los contratados por producción o tarea no tendrán el mismo derecho. Eso me parece un gran absurdo, porque se trabajan por telejornada, quiere decir, cuando están logados, cuando accesan la computadora, el ordenador, la internet, la empresa sabe que están trabajando. Entonces, creo que el control ya existe. La ley también ha previsto que el teletrabajo deberá ser negociado directamente entre el empleado y el empleador mediante un contrato expreso con reglas claras al respecto de los descansos. En Brasil tenemos una jornada de trabajo de 44 horas semanales y un día de descanso, preferentemente aos domingos. Ahora, ayer ha sido publicada una portaría del gobierno que cambió, porque, mira, antes de esta portaría, en los últimos años de Bolsonaro, con el gobierno anterior, los supermercados, todas las tiendas del comercio podrían, es difícil esta palabra, exigir que sus empleados laborasen a los domingos sin compensación. Y ahora volvió a la ley anterior y necesitan de un acuerdo, de una convención con la participación de los sindicatos. Una de las cuestiones más importantes, creo, de la legislación laboral brasileña se refiere a la responsabilidad por la adquisición y mantenimiento de los equipos tecnológicos y la infraestructura necesaria para la prestación del trabajo remoto, además de la compensación de los gastos de electricidad e internet. Según la ley brasileña, el empleador no está obligado a pagar, a proporcionar los equipos tecnológicos de infraestructura y puede exigir que el empleado sea el garante de esta estructura, sea responsable por esa estructura. Lo difícil es que para el trabajo a distancia se necesita buenos equipos y internet adecuada. Entonces, sabemos que las personas que pueden tener un trabajo a distancia son de la clase alta, ¿no? De la clase D y E. También es importante que una encuesta realizada por IBGE demostró que en octubre de ese año, reciente, que un total de 70% de los teletrabajadores tenía estudios superiores. Por otro lado, por otro lado, la ley exige que el empleador instruya sus empleados de manera expresa y ostensiva sobre las precauciones que deben tener cuando trabajan en sus casas o en cualquier sitio para evitar enfermedades y accidentes del trabajo. Y además los obliga a firmar un término de responsabilidad por los accidentes y también por las doenças laborales. Quiere decir, el empleador no es obligado a garantir la equipaje para el trabajo, no paga por la internet, en fin, por la electricidad, y tampoco será responsable por los accidentes de trabajo. Una vez más, la ley no garante una protección a los trabajadores en Brasil. A la hora de contratar a distancia, los empleadores deben, según la ley, dar prioridad a los empleados con discapacidad y a los con niños menores de 4 años, pero no hay en la ley nada que los obligue a hacerlo. La ley también permite el cambio
del trabajo presencial al trabajo remoto. En este caso, el cambio depende de acuerdo mutuo del empleado e empleador, y para exigir que el empleado vuelva a trabajar en la empresa, es necesario garantir un plazo de 15 días. Pero para transformar, para volver a trabajar en presencial, no hay necesidad de la aceptación de los empleados. Los empleadores pueden exigir que, mismo cuando contratado como trabajo remoto, el empleado vuelva a trabajar en la empresa. Aliás, eso es una cosa que está aconteciendo mucho en Brasil y creo que en el mundo, en Estados Unidos, oí decir que el Google y varias otras empresas muy grandes están exigiendo que los trabajadores vuelvan a trabajar presencialmente. Bueno, por fin, volviendo al tema género, nos damos cuenta que en Brasil hay una diferencia muy grande de salarios en comparación entre hombres y mujeres de aproximadamente 30%, que aumenta si comparamos mujeres pobres, indígenas, afrodescendientes y rurales. La brecha digital de las mujeres es aún más grande. Así, las cuestiones que rodean la exclusión digital y género son: primero, las mujeres reciben salarios más bajos que los hombres, por lo tanto, tienen menos acceso a la tecnología. Dos, las mujeres tienen menos tiempo libre para explorar el ciberespacio y desarrollar nuevas habilidades digitales, ya que las actividades familiares, domésticas y los cuidados con su familia, con su casa, son su responsabilidad, o mejor, son nuestra responsabilidad. Aliás, en Brasil, una encuesta de IBGE ha dicho que las mujeres dedicaron 9,6 horas más que los hombres en 2022 en las tareas domésticas. Y en 2019, esta diferencia fue de más de 10 horas. Quiere decir, nosotras mujeres trabajamos más fuera y en la casa do que los hombres. La división de tareas es desigual, incluso cuando la pareja tiene una ocupación. Pero por lo menos, cuanto mayor es el nivel de educación, más realizan los hombres las actividades domésticas. Están limitadas aún a pequeños reparos, no están, de hecho, trabajando con la cocina, con la limpieza, pero ya es algo. Y la tercera cuestión es que no existe incentivo para que las mujeres utilicen las TIC, la tecnología de información, ya que desde pequeñas los juegos son todos destinados a los niños. En cuanto que las asistentes virtuales como Siri y Alexia tienen voces femeninas, lo que refuerza el papel de la mujer como asistenta. La brecha digital de género limita el empoderamiento económico. A mí me gusta esta palabra, empoderamiento, me ha hecho muy, muy fuerte. Es necesaria aún, infelizmente es necesaria. Entonces, la brecha digital limita el empoderamiento económico y el ejercicio de los derechos de educación, empleo, acceso a justicia, y refuerza la desigualdad de género. El sexo biológico se asocia culturalmente a una división sexista de trabajo y al papel de la mujer centrado en los cuidados del hogar y a la maternidad, lo que aleja aún más a mujer del mundo tecnológico, restringiéndola a la función de usuaria del teléfono celular como herramienta de comunicación y no
como creadora de conteúdos. La desigualdad en el acceso a la Internet, y ahora ya termino, refuerza la disparidad socioeconómica, reduce la productividad del país y contribuye al retraso en el desarrollo humano. Uf. Muchas gracias por la atención. Perdona por mi portuñol. Bueno, muchísimas gracias por la intervención y yo creo que has hablado en español, no en portuñol. Yo creo que todos coincidirán conmigo en que se ha entendido todo perfectamente. Vale, y en tercer lugar, contamos con la presencia de Talita Correa Gómez Cardín, que es doctoranda aquí en el Departamento de Derecho del Trabajo de la Universidad de Valencia, pero además está haciendo su doctorado en régimen de cotutela con la Universitat degli Studi de Milán. Y además también es profesora sustituta en la Universitat Jaume I de Castellón. Bueno, ella también es especialista en temas de teletrabajo, porque es el tema de su tesis doctoral, además de prevención de riesgos psicosociales. Cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias. Antes que nada, agradecer por la invitación a participar de este congreso y también la oportunidad de participar de esta mesa con los compañeros que me antecedieron, que ha sido muy interesante. Y bueno, a cada dato, a cada información que estaban compartiendo, ya veremos que yo también estoy como, voy a seguir un poco la línea que estamos estudiando aquí en este momento. Bueno, voy a hablar un poco de la formación profesional ante el teletrabajo y el desafío de la digitalización. Esta ponencia también es fruto de un trabajo de investigación que he hecho en conjunto con el profesor Oscar Requena. Entonces, así que nada, todos los datos también tienen el mérito de la investigación conjunta. Solo una introducción muy rápida. Yo hablaré específicamente del tema de la formación y de los problemas de digitalización en el teletrabajo. Y como hemos visto, el teletrabajo está íntimamente conectado con las tecnologías. Las tecnologías, no hay como hablar de las tecnologías sin hablar de la digitalización y sin entrarnos en el tema de las competencias digitales. ¿Cuáles son las competencias para el teletrabajo en una era de la digitalización? Si para el teletrabajo necesitamos utilizar las TIC, los instrumentos de tecnología, información y comunicación, para utilización de estos instrumentos tecnológicos, la utilizamos a través de la digitalización. Y como ya veremos, los datos es un poco asustador porque los datos de competencia digital son extremadamente bajos. ¿Vale? Solo para empezar, el teletrabajo en España vivimos ahora en un periodo de estabilización, porque antes de pandemia hablábamos de cifra del Instituto Nacional de Estadísticas de una utilización de cerca de 16% en España. Así que durante el periodo de alarma las cifras han subido para 51% y por supuesto después de volvernos entre comillas a una normalidad, las cifras, este porcentaje ha disminuido, pero no significa que hemos abandonado el teletrabajo y la evolución y todo que esta urgencia ha posibilitado para la legislación del trabajo a distancia. Así el número, los datos son de 2020, se ha estabilizado en 43% después del estado de alarma. Como he dicho, el teletrabajo, no hay como hablar en teletrabajo sin hablar en digitalización. Incluso hay un profesor Rodríguez Piñero Royo, que incluso clasifica el teletrabajo como una norma entre dos mundos, ¿no? Entonces, estamos hablando del derecho del trabajo, pero aquí también, como antecedieron mis compañeros, estamos hablando en conjunto con el derecho digital, la digitalización.
Algunos beneficios e inconvenientes del teletrabajo. Aquí las cifras que traigo en mi diapositiva referencian a una encuesta del Instituto Nacional de Estadística en que los propios trabajadores han contestado bajo su óptica, ¿no? Su perspectiva, los beneficios, las ventajas que han encontrado en el teletrabajo. Y como principal, la cuestión de evitar desplazamientos, la gestión propia del tiempo de trabajo y conciliación con la vida familiar y personal están en cifras del 87% como en la mejor ventaja, el aprovechamiento del tiempo, la comodidad de trabajar desde el hogar y también el ahorro de dinero. Mientras tanto, entre tantas ventajas, también en una otra encuesta de motivos declarados por qué estos teletrabajadores no han teletrabajado, aunque su trabajo permite el teletrabajo, viene como la falta de contacto social con los compañeros, la cuestión, al mismo tiempo que el 87% de personas clasifican la gestión y la conciliación de tiempo como una ventaja, 60% trae como una desventaja la cuestión de ausencia de desconexión, la eliminación de la barrera entre tiempo de trabajo y tiempo de vida privada, una peor autoorganización del tiempo de trabajo, así que hay que autoorganizarse porque está aislado y lejos del espacio físico de trabajo, la falta de recursos técnicos y también alguna incomodidad de trabajar desde el hogar. Muchas de estas desventajas vienen a efectos de una mala gestión por parte de la empresa o también, en muchos casos, una falta de formación profesional. ¿Por qué? Lejos del empleador, este teletrabajador va a experimentar una situación desconocida, que no tiene formación tanto técnica para el teletrabajo, para los instrumentos de trabajo, como una competencia que ya veremos un poco adelante, que llamamos de las competencias transversales, que significa autogestionar el tiempo de trabajo, autogestionar las emociones del aislamiento y entre otras. Hablando un poco de la digitalización, algunos datos del informe también de 2017, un informe de Unión Europea, que clasifica que para obtener una competencia digital plena, hay que obtener, hay dos fases, una competencia técnica y una competencia que en este informe es denominada una competencia social. Estas dos competencias juntas sería denominada que este individuo posee una competencia digital en su sentido pleno. ¿Vale? Y desde esta doble perspectiva diferenciamos estas competencias técnicas, que son denominadas de hard skills, y las competencias transversales, que también encontramos con el término de soft skills. Y en cuanto a esta competencia digital que hemos dicho, que debería unir la competencia técnica y la competencia social, según los datos que están un poco más actualizados del índice de Economía y Sociedad Digital, el DESI de 2022, en España se encuentra en séptimo lugar de un total de 28 países, pero tan solo con 4.1% de competencia digital de la población. O sea, es un índice muy, muy bajo, principalmente si estamos hablando de un trabajo, una relación laboral en que para el desenvolvimiento se utiliza justamente las competencias digitales y los instrumentos de tecnología. ¿Vale? Así como Fabiola, que ha antecedido, ha dicho la cuestión de muchos poseen internet o algún ordenador, pero realmente no pueden utilizar o por cuestiones económicas o falta de formación para utilizar. Aquí ocurre lo mismo, el mismo acceso y uso. Acceso a internet o a un ordenador o un equipo de trabajo no significa que esta persona posee competencia para utilizarlo. Y muchas personas poseen, claro, un dispositivo móvil, un ordenador, pero ¿cómo puede desenvolver muy bien esta función del teletrabajo?
Aquí pasaré muy rápidamente porque ya he hablado anteriormente la cuestión de que sería considerada una clave éxito para intentar disminuir algunas de las desventajas apuntadas con una formación también para las soft skills, porque actualmente la cuestión de la formación técnica, como veremos, ya posee una cierta deficiencia y tampoco se habla en fornecer una formación profesional en cuestiones transversales, ¿no? Entonces, hacer una formación para gestión de emociones de este teletrabajador, para la comunicación eficaz y también, por ejemplo, para un cargo de gestión de cómo realmente efectuar la dirección de sus empleados. Y esto incide en la brecha en competencia digital, ¿no? Entonces, los trabajadores necesitan teletrabajar, obtener una competencia, pero no reciben formación para esto, tanto con las hard skills cuanto para las soft skills. Y aquí la encuesta de habilidades digitales del INE de 2020 también ha evaluado los 4 niveles de habilidad digital en España, que son sin habilidades, habilidades bajas, básicas y avanzadas. Y las cifras nuevamente son extremadamente bajas. Por ejemplo, tan solo 31% de las personas poseen habilidades digitales bajas y 19% habilidades digitales básicas. Y son estas personas que también han contestado la encuesta que teletrabajan, o sea, cómo se da este teletrabajo, cómo estas personas con una competencia digital tan baja o en algún caso prácticamente nula pueden efectivamente adaptarse a esta modalidad laboral. Bueno, entonces la ley de trabajo a distancia desde 2021 no regula en su artículo 9 el derecho a la formación. Esta ley de trabajo a distancia también engloba a los teletrabajadores y el AMET, que es el acuerdo marco para el teletrabajo, también ya prevé el derecho a la formación profesional. Este artículo 9 está dividido en 2 apartados. El primer apartado reconoce un derecho de acceso en condiciones de igualdad a la formación. Y el segundo apartado requiere que la empresa se asegure que la persona que trabaja a distancia tenga a su disposición una formación necesaria para que pueda desarrollar su actividad laboral correctamente. Pero esta formación, en realidad, ¿cómo está ocurriendo este tipo de formación para el teletrabajador? Porque vemos que la formación, aunque reciban algo de formación técnica, no hay cualquier, es un derecho, pero ¿cómo se cumple ese derecho? Y bueno, la formación profesional también, hablaré un poco más para, no solo para el teletrabajador, pero un poco más allá del teletrabajo. O sea, hablamos de formación y pensamos únicamente, primeramente, en formar el teletrabajador, quien está atrás de este ordenador efectivamente ejerciendo su trabajo. Pero también deberían recibir formación para el teletrabajo, por ejemplo, cargos de gestión, los supervisores, aunque estos no teletrabajen. Incluso esta sugerencia ya estaba en el AMET y la ley de trabajo a distancia no ha mencionado, simplemente menciona formación profesional para este trabajador a distancia, pero sería muy importante también incluir los programas formativos, la formación para los cargos de gestión. También formación para quien ejerza como tutor de una persona trabajadora. Y por supuesto también para los delegados de prevención, aún nuevamente que estos no teletrabajen, porque estos deberán celar por la prevención de riesgos y en el teletrabajo es algo un poco único, ¿no? Porque cada teletrabajador está en un ambiente diferente de trabajo. Así que al menos los delegados de prevención también deben recibir algún tipo de formación en este sentido. ¿Cuáles son los nuevos riesgos de un teletrabajo?
Y también un poco más allá, que también sería recomendable los familiares de la persona teletrabajadora, por supuesto que si no reciben una formación, pero al menos una información, porque sabemos que muchos de los problemas del teletrabajo también están justamente en el nuevo hogar de trabajo, que está justamente en el tiempo de vida privada y con sus familiares. Claro que esto es una sugerencia, así que intentamos, pero sería también el ideal. La cuestión de la formación presencial o online en el teletrabajo. Queda la duda, ¿cómo se cumple esta obligación? Si debería ser presencial, si debería ser telemática, si hay que hacer algún modo híbrido. ¿Hay obligatoriedad de un teletrabajador asistir a una formación presencial? Y la respuesta, claro, depende de cada caso a analizar. Pero encontramos también en la doctrina muchos argumentos a favor de una formación presencial, si es posible. Justamente porque uno de los problemas del teletrabajo es, por ejemplo, el aislamiento. Y sería una manera de mantener este equipo, este teletrabajador en contacto con la empresa, con los demás trabajadores. También, por supuesto, muchas veces una formación online no atinge todos los objetivos de una formación presencial, principalmente cuando estamos hablando de utilizar una tecnología, principalmente cuando vimos que los datos del porcentaje de digitalización de competencia digital está muy por abajo del esperado. Así que, ¿cómo esperar que una formación online también sea 100% efectiva si esta persona no maneja los instrumentos digitales? Y también la cuestión, si el teletrabajador podría negarse a realizar la acción formativa, si es presencial o si es online. Y la cuestión de información versus formación. Uno de los grandes problemas que vemos ahora en cuanto a la formación es que muchos teletrabajadores reciben tan solo, por ejemplo, un informe, un manual o, por ejemplo, como ha dicho en Brasil, que simplemente reciben una hoja de papel diciendo en el teletrabajo no se puede hacer algo o directrices, orientaciones para utilización de los instrumentos o para mantener alejada la vida privada de la vida del trabajo y simplemente firmar esta hoja. Esto no es una formación profesional, pero los datos revelan que muchas empresas han considerado simplemente este informe, un similar o participar en un seminario en la empresa como una actividad efectivamente formativa. Incluso tenemos diversos entendimientos judiciales que la mera entrega de fascículos o de información en un folleto no es considerado efectivamente una formación profesional. Rápidamente, por el tema del tiempo, que no me dará mucho tiempo para profundizar, la formación en prevención, por supuesto, de riesgos laborales en el ámbito del trabajo a distancia y principalmente del teletrabajo. Y aquí estamos hablando también tanto de los riesgos, accidentes de trabajo, cuanto riesgos psicosociales. Como hemos dicho, una de las desventajas del teletrabajo es, por ejemplo, la mayor incidencia de enfermedades psicosociales, por el tema del aislamiento y no comprensión de gestión de las emociones. Entonces, la prevención de riesgos es compatible, debería ser realizada cuando un empleado empieza a teletrabajar, justamente por la formación está en sintonía con los preceptos del Estatuto del Trabajador y también de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Y esta prevención de riesgos, no solamente en las hard skills, pero como hemos dicho, en las soft skills, las cuestiones también psicosociales. Simplemente para finalizar, no hay como hablarnos del teletrabajo y de datos de mejora del teletrabajo sin la eliminación de las brechas digitales. Cómo mejorar el índice del teletrabajo y la adaptación al teletrabajo, identificando las brechas. Si hay una brecha digital,
cómo formar el teletrabajador también en competencias digitales. Es esencial, no se puede formar en competencias técnicas sin formar antes en competencias digitales. Entonces, la necesidad de implementación de planes más efectivos de formación profesional, no tan solo la información y nada, para llegar a un efecto en que ambas las partes de la relación laboral sean beneficiadas por la formación profesional. Y bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Talita, y bueno, y gracias nuevamente a los tres ponentes por sus intervenciones, que han sido todas muy sugerentes, y también por haberse ceñido también al tiempo disponible. No he tenido que intervenir en ningún momento, con lo cual, muchísimas gracias. Bueno, y ahora vamos a abrir un turno de preguntas, de intervenciones, comentarios. Gracias. Hola, gracias. Muy interesante todas las exposiciones. Gracias a todos. Yo tengo una pequeña pregunta para Talita respecto a las competencias digitales. Distinguías que se incluía ya en las competencias digitales las competencias técnicas y las soft skills, porque en general cuando hablamos de las competencias de la sociedad digital en la que estamos todos, se habla mucho de la cibercompetencia y las competencias transversales, pero entiendo tú te refieres que hablando específicamente de las cibercompetencias, se distingue además entre las competencias técnicas y las soft skills. No sé si podrías ahondar un poco en eso. Perdón, es que no sé si he entendido completamente toda la cuestión de la pregunta en cuanto a las competencias, pero bueno, por supuesto las competencias digitales son diversas, son innumerables, pero hablando específicamente en el teletrabajo, la clasificación que se viene utilizando es es relación a las competencias, las hard skills, como las competencias efectivamente técnicas, y las soft skills, las transversales, englobando demás competencias, no solo competencias sociales. No sé si, sí, que sería para englobar todo y haber realmente una formación en ambas las competencias para intentar una competencia plena, pero específicamente para el teletrabajo, para intentar mejorar la actividad del teletrabajador. Pero por supuesto que en otras actividades hay otras competencias técnicas que son exigidas, o en la industria química, por ejemplo, como hemos dicho, pero siempre englobando las hard y las soft skills como dos fases de esas competencias. ¿Algún comentario, pregunta más? Yo no pensaba hablar, pero bueno, también casi por alusiones, por el tema de la estadística, voy a hacer una pequeña matización. Antes decía, yo no soy muy amigo de las estadísticas. En realidad, no es que no lo sea, sino que creo que hay que saber leerlas bien y creo que también tienen un riesgo de que se pueden, digamos, malinterpretar o de alguna manera disfrazar al gusto de cada uno. No obstante, sí que me gustaría de alguna manera hilar las tres ponencias. En primer lugar, también me gustaría agradecer a todos los ponentes y a los tres de esta mesa por el nivelazo de las presentaciones. También a Fabiola por el esfuerzo bueno, también Talita, pero Talita ya está más acostumbrada. A Fabiola por el esfuerzo de hablar en español. Lo has hecho muy bien y efectivamente ha sido español, no ha sido portuñol. Y también por hilar, yo creo que la charla que te precedía, o sea, la ponencia que te precedía con la siguiente. Yo creo, cuando ha hablado Fabiola,
me ha venido a la mente aquella diferencia. Cuando hablamos de brecha digital, casi siempre hacemos la doble perspectiva, ¿no? La primera, desde el punto de vista de los recursos económicos, es decir, hay brecha digital porque hay gente que no se puede permitir la tecnología, y ahí también Fabiola ha comentado que había una diferencia entre mujeres y hombres porque a menor poder adquisitivo, menor alcance de estos dispositivos tecnológicos. También me ha llamado la atención el uso masivo de los dispositivos móviles en comparación con los ordenadores. Y también la segunda perspectiva, la de la capacidad para formarte en cuestiones digitales, ¿no? O incluso esto también se hila muy bien con lo que comentaba el compañero en cuanto al tema de el tema de la cultura. Efectivamente, en términos culturales, has comenzado comentando el tema de, bueno, la preposición de, al fin y al cabo, cuando hablamos de brecha digital, es imposible no hablar de género, no hablar de edad, no hablar de nivel educativo, y por lo tanto, en el caso de la edad, seguramente, obviamente, también puede haber cierto menos nivel en cuanto a acercarse a esa tecnología, pero seguramente lo más probable es que sea una cuestión de cultura, es decir, de miedo a lo desconocido, de no, porque en el momento en el que las personas de mayor edad se acercan a las tecnologías, al final el carácter intuitivo de las mismas les lleva a que son perfectamente, que no sean analfabetas, es decir, que son perfectamente prácticas y funcionales con las mismas. Por lo tanto, insisto, era más una reflexión y agradecer las ponencias. Sí, me sumo a los agradecimientos por las ponencias y una pregunta. En vuestras investigaciones sobre la brecha en digitalización, en la brecha de género, ¿habéis llegado a analizar cómo la escuela, desde los niveles desde las edades más tempranas, sigue profundizando en esa brecha digital, puesto que no se introducen en los programas educativos desde las edades más tempranas, que es cuando hay que empezar en niños y niñas ya digitales, que no se ha introducido nada de lenguaje computacional en los programas educativos. Entonces, ¿qué pasa? Que se van formando, los más pequeños, se van formando en esta materia en actividades fuera del ámbito escolar, en muchas ocasiones de pago. Con lo cual, en primer lugar, casi solo se apuntan niños y además se apuntan los niños de familias que pueden pagar esa actividad extraescolar. Esto supongo que pasa en Brasil, pero también pasa en España. Entonces, si teníais medida, principalmente a Rafael, si teníais medido en términos educativos cómo se sigue profundizando o no se pone ningún remedio a la brecha de género en el sistema educativo. Gracias. Vaya pregunta. La respuesta es que no lo sé. No, vamos a ver, fuera de bromas. Es que es un tema tan complejo. Yo soy un inmigrante digital, yo no soy nativo digital. Y me he puesto a hacer de poco con el tema de competencias digitales y brechas y demás, ¿no? Pero claro, para mí uno de los problemas es cómo se mide esa competencia digital. Porque no tengo tiempo para desarrollar, por tal como se mide las cuotas de TIC y hogares y el índice europeo, yo tengo mis dudas de que eso esté midiendo cosas que nos interesen o que, como decía Óscar, a veces nos ocultan más, ¿no? Claro, yo decía, hay tres indicadores, el de información, comunicación y resolución de problemas. Claro. Información o comunicación es enviar un correo electrónico, ya te vale como competencia digital, ¿sí? Información, consultar una web, ya te vale. Es decir, que son competencias muy básicas, ¿no? El tema de resolución de problemas, aquí ya donde sí que vemos más brechas. Como decías con el tema de la edad, para enviar un correo sí, pues cosas muy intuitivas sí, pero cosas ya, meterte en un Excel y hacer una fórmula, un algoritmo, ya es algo más que cultura, si dijéramos, ¿no? En fin, es un tema súper complejo. Entonces, para ser concreto con tu pregunta, a veces confundimos la digitalización con la robótica, el 3D y el Samsung Corda, ¿no? Entonces, es verdad, hay colonias, ¿no?, especializadas en robótica que efectivamente son de pago, los chavales con eso, con programación, simulación, el famoso 3D, etcétera, ¿no? Pero claro, eso lo decía en mi intervención, como divertimento, como pasatiempo, está muy bien,
no está nada claro que eso se convierta en competencias transferibles. El tema de los videojuegos, por ejemplo. No está nada claro que los chicos que juegan a más videojuegos van a ser más competentes en la economía digital. No está nada claro. No digo ni que sí ni que no. Por ejemplo, muchos profesores, lo que yo sí que sé de formación profesional de informática, les temen cuando les viene una madre, no, es que a mi hijo le gustan los ordenadores y se pasa el tiempo jugando. Los profes de informática de FP dicen, uy, se echan las manos a la cabeza porque hay ese tipo de confusiones. Más cosas. La escuela hace un montón de cosas. Y cuando hablamos de la escuela, estamos hablando de la primaria, la infantil, la secundaria, etcétera, ¿no? Y a veces la escuela es un poco, en catalán decimos, el burro que recibe todos los golpes, ¿no? Falta competencia digital, que venga a la escuela. Violencia sexual, que venga a la escuela. Accidentes de moto, que venga a la escuela, etcétera, 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 ¿no? Entonces, claro, bueno, no me quiero enrollar. La escuela ya hace mucho, porque una base de la competencia digital es la competencia no digital. La lectoescritura, por ejemplo, o el cálculo es básico. Y a veces pensamos que lo intuitivo ya nos va a venir. Por eso, cuando vemos chavales con 2 años ya con las tablets, ¡oh, qué inteligente que es! No, qué tonto que es. O qué tontos que somos, ¿no? O sea, yo no me imagino una escuela que incorpore una asignatura, ahora vamos a hacer competencia digital. Eso es la manera de anularla, dijéramos, ¿no? De forma transversal, sí. Y para acabar, sí que hay investigación con el tema de la pandemia. Ahí sí que hubo investigación, colegas de mi departamento hicieron una investigación así como de emergencia, y ahí se vio pues lo que ya se sabía, que los centros públicos de entornos vulnerables, pues ha habido más retraso, porque el cierre de escuelas fue más perjudicial, porque las familias pobres, los de entornos pobres no tienen acceso, etcétera, etcétera, etcétera. Los profesores no tenían, tardaron más que la escuela privada o la escuela pública de entornos de clases medias, etcétera, ¿no? Y ahora se está hablando mucho de la competencia digital docente. Yo soy un docente en el máster de profesor secundaria y hace 2 años que nos machacan desde la administración educativa que hay que incorporar la competencia digital docente por evitar los miedos, por evitar eso, que los alumnos de 14 años te pasen por la cara cuando se te estropea el PowerPoint o ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que la escuela podría hacer mucho más, pero es decir, las desigualdades educativas ya vienen de antes y seguramente vienen después, ¿no? No sé hasta qué punto se va a poder compensar. Se hizo un plan, por lo menos en Cataluña, un plan de choque de escuelas que cedían los ordenadores a los chavales y a las familias, ¿no? No sé si te contesto, pero vaya. Bueno, es que yo estaba pensando, en Brasil, las escuelas que son públicas no están discutiendo si es posible, si está cierto, si está correcto dar educación sexual. No hay. Entonces, mira, hablar en educación en digital es una cosa que está. Sí, las escuelas en Brasil también, como la diferencia es muy grande, una buena escuela está en torno de 500.000 euros por mes, que es mucho. Las buenas escuelas tienen una cierta uso de los ordenadores todo el tiempo, principalmente durante la pandemia, pero las escuelas públicas se quedaron cerradas y, y hasta hoy sin internet. No tenemos internet en varias escuelas. Solo para decir la diferencia. Voy a añadir un par de cosas. Yo creo que la competencia digital o las competencias digitales son transversales o no son. Por eso yo no me imagino una asignatura. Me imagino asignaturas con campos virtuales, con herramientas, etcétera, ¿no? Y eso ya, en fin. Y el tema también es un melón, ¿no? Decías antes que Google y otras compañías tecnológicas han llamado a filas a sus ingenieros, ¿no? Porque se han dado cuenta de que son más productivos en la oficina que en casa, no por otra cosa. Y además muchos de esos ingenieros llevan a sus hijos a escuelas donde no hay ordenadores. Por eso decía que a veces tenemos, ¿no? Hay que llenar las escuelas de ordenadores. Sí, yo estoy a favor, ¿eh? Yo no soy un tecnófobo, ¿no? Pero tampoco no es garantía de que te vayan a salir los futuros Steve Jobs, ¿no? Justamente en esas escuelas elitistas
buscan otras competencias, las soft skills que tú comentabas. Y después lo técnico ya será más sencillo. Hay un poco de snobismo ahí también, ¿eh? Porque luego en sus casas tienen todos los dispositivos, ¿no? O sea, yo no estoy abogando que en las escuelas populares, a ver, quiten los ordenadores, porque como los ejecutivos de Google no tienen, no es eso, ¿no? Pero la cosa es como más compleja que poner ordenadores y ya, ¿no? Perdón. ¿Alguna pregunta más? Pues si no hay ninguna pregunta más, damos ya por terminada esta sesión. Bueno, ¿ahora estaba previsto un descanso o no?